Bueno, Moisés Cande, mira, nuestro invitado nos envía estas imágenes. Nuestro invitado es historiador, doctor en sociología por la Universidad de Harvard, ha ofrecido distintas ponencias, conferencias y demás, y como tú decías antes, ha sido bastante crítico con lo que se ha hecho en la laguna. O la falta de oportunidades, o las oportunidades que se han perdido en la laguna, probablemente, podría decir yo. Sí, leyendo un poco el currículum es extenso. Está por aquí por Navidad. Sí, además, gracias a Turrones el Almendro, y así hacemos una cuña publicitaria, aunque no vayamos a cobrar un euro, pero creo que es interesante siempre rescatar este tipo de entrevistas cuando alguien viene a la tierra y sobre todo cuando tiene tantas cosas que decir. Álvaro Acuña, gracias, buenas noches. ¿Estás Hola. aquí por Navidad? Efectivamente, aunque este semestre estoy de sabático, terminando mi segundo libro, y de hecho llevo en España ya desde noviembre. He estado como profesor visitante en la Universidad Carlos III y terminé hace escasamente una semana. Luego tuve una conferencia en Viena sobre sociología de la cultura y desde el domingo ya estoy en Tenerife. ¿Su residencia habitual es en Estados Unidos? En Estados Unidos actualmente, sí. ¿Y ahí ejerce como profesor? Efectivamente, en el estado de Washington, que para que se ubiquen es el estado que está por encima de California, en la costa oeste de Estados Unidos. Bueno, los televidentes han visto que el correo electrónico sigue funcionando, funciona muy bien. Nos ha traído usted unas imágenes interesantes porque cuando propusimos la oportunidad de entrevistarle, porque como ha dicho Moisés, está aquí por Navidad y yo también, pues son muchas preguntas que hacerle, ¿no? sobre la laguna. ¿Se ha sabido aprovechar el patrimonio de la humanidad, el galardón, la medalla de patrimonio de la humanidad? Bueno, para empezar, lo que les quería comentar es que yo llevo escribiendo sobre patrimonio, gestión patrimonial en la laguna desde antes que la laguna fuese considerada patrimonio de la humanidad. Entonces estamos hablando ya de más de 20 años y llevo media vida escribiendo sobre estos temas, fundamentalmente por lo que antes comentaba Moisés, de que a mí se me ha tratado de deslegitimar en función de argumentos que no vienen al caso ahora mismo. Y bueno, básicamente yo lo que planteo es que la declaración de la laguna como patrimonio de humanidad ha sido contraproducente para lo que es el principal objetivo de ser patrimonio de humanidad, que es la preservación del patrimonio histórico. A lo que hemos asistido en la laguna básicamente desde el año 2004 en adelante es una serie de intervenciones irreversibles en todas y cada una de las manzanas del centro histórico, no solamente ya en elementos pequeños del patrimonio como puede ser pues, el adoquinado de las calles, el alumbrado, determinados hitos como las farolas o las casas terreras. También estamos hablando de intervenciones en grandes monumentos, que son también pues, lo que se le vende más al turista, ¿no? Entonces, bueno, eso fue en parte el resultado de la privatización de la gestión del Centro Histórico de la Laguna desde el año 2004 hasta el año 2014, que quedó en manos de una multinacional. Y una de las cosas que planteé es que a mí me resultaba muy paradójico que la gestión de un bien patrimonio mundial, patrimonio de la humanidad, estuviese en manos de una multinacional no canaria cuando el partido que estaba gobernando es un partido nacionalista. Frente a otros casos como, por ejemplo, yo hace unos años tuve oportunidad de hablar con un ex alto cargo del gobierno vasco, Jon Azúa, y él me explicó cómo se hizo el proyecto del Guggenheim y cómo inicialmente Frank Gehry llegó al País Vasco alegando que en el País Vasco no existían compañías vascas capaces de construir el Museo Guggenheim. Entonces, como político nacionalista, Jon Azúa lo que hizo fue utilizar fondos públicos para reflotar una empresa vasca, la empresa IDOM, IDOM, y esa empresa vasca fue la que construyó el Museo Guggenheim. No solamente eso, desde entonces, cada vez que Frank Gehry construye un proyecto en cualquier punto del mundo, la empresa que contrata es la empresa vasca. Entonces, eso es lo que yo llamo es decir, ser coherente con el discurso nacionalista y al mismo tiempo crear nación. Y en el caso de la laguna lo que asistimos fue que se dejó la gestión del patrimonio histórico-artístico lagunero en manos de una multinacional con resultados absolutamente horripilantes. De todas formas, discúlpame Cande, tengo una pregunta con respecto a la plaza de la Catedral. Ahí usted en su momento hablaba de un posible yacimiento arqueológico, nadie le hizo caso, mejor dicho, nadie quiso hacerle caso y el tiempo le ha dado la razón. Efectivamente, yo en el otoño del 2013, cuando se aprueban las obras en la Plaza de la Catedral, yo informo que cualquier intervención en el entorno de la Catedral por debajo de los 30 centímetros provocará inmediatamente la aparición de restos. Evidentemente, después se dijo que no, que yo estaba equivocado. También intervine
con mi colega, el prehistoriador José Farrugia, quien también se sumó a estas críticas. Y efectivamente, en cuanto metieron las palas retroexcavadoras en la plaza, salieron restos no por un solo lado de la plaza, sino por los 3 laterales de la plaza. Y restos además de diferentes siglos. Yo volví también a explicar cuál es el posible origen de esos restos con mi colega, el historiador del arte Carlos Rodríguez. Planteamos la hipótesis de que el muro que estaba frente a la plaza de la catedral podrían ser los restos de una de las primitivas torres de la parroquia Los Remedios, como se llamaba en aquella época, antes de que fuese considerada catedral. Y básicamente pues también desde medios locales se alegó que aquello eran restos de unos meaderos públicos de los años 50 que no estaban ahí ubicados, ¿no? Hace escasamente 3 semanas el alcalde de La Laguna vino a hacerse la foto política con los restos que hace 3 años nosotros alertamos de que podían ser dañados con las obras y bueno, pues evidentemente algún daño se realizó. ¿Cuál ha sido el principal disparate? Y ahí no me quiero ir de la Plaza de la Catedral. ¿Cuál ha sido el principal o el mayor disparate que se hicieron con, no solo con la propia catedral en sí, con las obras de remodelación que se hicieron en el propio edificio, sino en la propia plaza? Porque la polémica quedó casi que con el tema del lago de los patos, pero yo creo que en el ámbito patrimonial había mucho más problemas, sí, sin duda, que los patos exclusivamente. La plaza de la catedral pues es uno de los espacios públicos más usados en la historia de La Laguna. Es decir, es un espacio que se empieza a urbanizar en alrededor del año 1515. Entonces, imagínense ustedes la cantidad de capas de historia que se han acumulado en ese lugar. Desde el simple hecho de que antiguamente, cuando se enterraban a las personas dentro de las iglesias y ya no había más espacio, se sacaban los huesos fuera y se abría una fosa, se llamaba losario, y ahí se depositaban los restos, ¿no? También sabemos que al lado de la catedral, como en otras catedrales europeas o iglesias europeas, había casas construidas adosadas, y esos restos de las plantas de esas casas también podrían haber emergido en esta excavación. Como también, por ejemplo, restos de calles que estaban alrededor de la plaza. Entonces, ahí se hizo absolutamente de todo. Y fue precisamente la presión de colegas como José Farrugia, Carlos Rodríguez, yo y la Comisión Insular de Patrimonio lo que permitió evitar el destrozo mayor, que era el estanque iba a desaparecer, independientemente de la presencia o no de los patos. El estanque se iba a eliminar, se logró reintroducir. Todo el perímetro escalonado que tenía la plaza también iba a desaparecer, y es muy importante tener en cuenta que ese escalón tiene una función estética, que es que si uno ve la fachada de la catedral de frente es como imitación como de la fachada de un templo clásico, ¿no? Uno tiene las columnas, el tímpano, la parte superior, y cuando uno ve un templo también tiene como una pequeña escalinata adelante. Aquí lo que se hizo, que fue una idea muy original, fue que esa escalinata no estuviese simplemente inmediatamente delante de la fachada, sino alrededor de la plaza. Y eso es algo que es bastante original en el caso de La Laguna. Y ese proyecto eliminaba por completo el escalón, por ejemplo. También la losa chasnera, un material tradicional del diseño urbano en Canarias y muy presente en la Laguna histórica, también iba a desaparecer. Iban a desaparecer también los petriles de basalto que permiten separar la acera de la calzada. Los canapés de estilo romántico, es decir, los asientos de piedra, también iban a desaparecer. Árboles históricos de más de 100 años también iban a ser talados, ¿no? Entonces, de lo que pudo ser a lo que fue, pues se logró ganar una batalla importante, también en gran parte por la presión de la ciudadanía. Para mí la gran tristeza es que el estanque de los patos es un lugar muy visible, es lo que llamo yo como un hito de patrimonio emocional, y eso generó mucha reacción entre la ciudadanía, ya muy cansada de ver cómo esta multinacional sigue destruyendo patrimonio. Pero lo cierto es que en esos 10 años, incluso todavía en la actualidad, se han destruido cosas todavía mucho más importantes para el patrimonio histórico, pero que no son tan visibles. Por ejemplo, el edificio de la sede de la Real Sociedad Económica Amigos del País, en la calle San Agustín, es un edificio del siglo XVIII. Sin embargo, se realizó una intervención durante el periodo de la multinacional que precisamente modificó de manera irreversible la parte más antigua del edificio, que probablemente data del siglo XVI. Y esa parte del edificio fue completamente destruida para construir un edificio, un ala nueva, efectivamente, la que estamos viendo en pantalla, para construir pues, un edificio moderno del siglo XXI, cuando realmente lo que la UNESCO
precisamente protege es la arquitectura de la laguna, el trazado de la ciudad y la constitución de todas las casas, incluida, por ejemplo, el interior de la Real Sociedad Económica Amigos del País. Pero por ello, por tanto, no existen unos requisitos a seguir para mantener esa distinción de patrimonio de la humanidad. No hay unas instrucciones, unas normas. Efectivamente, es decir, la laguna tiene que seguir las directrices que establece la UNESCO, también las leyes de patrimonio nacional y canario. El problema es que la UNESCO cada año amplía la lista de bienes patrimonio de la humanidad. Y lo cierto es que la UNESCO parte siempre de la buena voluntad de las autoridades locales. Es decir, la gestión de un bien patrimonio de la humanidad siempre queda fundamentalmente en manos de las autoridades locales. Entonces, si sucede que se dan circunstancias como una sociedad civil débil, ¿de acuerdo? Redes clientelares políticas muy potentes, y luego también intereses económicos turísticos muy fuertes, y Canarias los tiene. Entonces ahí tenemos los tres elementos básicos para que la declaración de Patrimonio de la Humanidad en un sitio como la laguna genere el efecto contrario, que es destrucción de patrimonio mundial y ningún tipo de actuación por parte del ayuntamiento para prevenirlo, sino que al contrario, el ayuntamiento ha sido, la corporación gobernante en todos estos años ha sido un actor fundamental en que se permitan este tipo de actuaciones en el casco histórico de la laguna. Como Álvaro va a estar en la primera semana también de enero, vamos a terminar con una pregunta con respecto a la última polémica que tiene que ver con la calle del Agua, con un edificio también que hubo mucha polémica, pero digo porque nos gustaría incluso hacer una segunda parte de esta entrevista y hacer también un análisis del patrimonio, no solo exclusivamente de la laguna, sino también de cómo se está haciendo el patrimonio en la isla de Tenerife. Pero con respecto a esa polémica de la calle del Agua, que también se derrumbó un edificio para, si no me equivoco, iba a ser sede de una entidad financiera, si no me equivoco. La sede de la Mutua Tinerfeña. Efectivamente. Entonces, estamos hablando de un edificio que está en la calle del Agua, muy cerca de la Plaza del Adelantado, y este edificio no está catalogado. Entonces la cuestión es la siguiente, y es que el gran obstáculo que la laguna sigue haciendo frente en este momento es la existencia de un plan especial de protección del casco histórico elaborado por esta multinacional en el año 2004. Un plan que de las 700 casas que la UNESCO reconoció como parte del patrimonio mundial de la laguna, ese plan eliminó 100 casas de ese catálogo, con lo cual se permitió la posibilidad de intervenir en casas que estaban catalogadas previamente. También se liberalizó el uso de las plantas bajas de los edificios y de las plantas altas, con lo cual durante todo este tiempo, y precisamente con el hecho de que este plan todavía sigue vigente, seguimos viendo la penetración de franquicias en el casco histórico de la laguna, la expulsión del pequeño y mediano comercio tradicional de cercanía, con lo cual la laguna es cada vez menos una ciudad, el casco histórico, una ciudad que sirve las necesidades de los habitantes que viven en el centro histórico y se convierte más en un lugar para franquicias, restaurantes tasca, pero no solamente eso, luego también la liberalización del uso de las primeras plantas de las casas hace que, bueno, ahí no se va a mudar una franquicia que vende ropa, pero sí se puede, por ejemplo, mudar un bufete de abogados o un dentista, por ejemplo. Entonces, que pagan mayores rentas, ese uso está legislado por el Plan Especial de Protección, con lo cual los residentes de esas primeras plantas se ven obligados a tener que salir del casco histórico porque esos empresarios o compañías privadas pueden pagar rentas más altas. Entonces, lo que seguimos asistiendo en la laguna no solamente es la destrucción de patrimonio, no solamente es la destrucción de edificios, es también la destrucción del tejido social que está en ese casco histórico, es decir, la expulsión del pequeño y mediano comercio tradicional y también la expulsión de los residentes. Pues lo que vamos a hacer, yo creo, sí, Enrique Cande, petición popular, Álvaro. Petición popular, porque están llegando muchísimos WhatsApp, Dice que es no hacer se una vaya. segunda parte Dice, que no se vaya sin detallar tantas atrocidades que se este señor tiene que quedarse aquí para que no se destruya nuestro patrimonio, nuestra historia. Lo quiero para Santa Cruz. ¿Cuál es la multinacional? Preguntan. AUC, Arquitectura, Urbanismo y Cooperación. Es de hecho una compañía que casualmente, si uno mira su página de internet, ha operado en lugares y en países que, bueno,
no tienen en ocasiones las más fuertes de las sociedades civiles ni tampoco sistemas políticos transparentes. Aquí hablan de su coherencia, decir patrimonio de la humanidad y dar una multinacional, una obra de un partido nacionalista. Por favor que vuelva y vamos a ver si le arrancamos ese compromiso para enero. Y última cuestión ya, porque ya me tiran de las orejas. Los restos arqueológicos, dice alguien, están muy bien, se refiere a la catedral, pero no se puede tener un solar abierto en una plaza tan importante que es el corazón de la laguna. Claro, pero eso se puede resolver. Yo ahora mismo acabo de volver de Viena, como le digo, y enfrente de uno de los grandes monumentos de Viena, que es el Palacio Imperial, tienen una plaza en donde al aire libre y acotado por un muro hay restos al aire con un panel explicativo diciendo que estos restos vienen desde la época romana, siglo XVIII, siglo XIX, y uno lo ve como parte más de... En Málaga, en el pequeño circo romano, allí es extraordinario. Pues se puede poner un acristalamiento y es perfectamente recuperable. Y además, es decir, esos son elementos del patrimonio que se tienen que poner en valor. Y que la laguna, lo que se han hecho con la peatonalización ha sido, de hecho, destruirlos. Álvaro Acuña, gracias. Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches. A disfrutar de las fiestas. Muchas gracias. Volvemos después de la publicidad y contamos.